¿Cómo puede algo que no tiene masa, no tiene tamaño, no tiene partes internas y ni siquiera puede permanecer quieto transportar cantidades de energía capaces de atravesar planetas enteros o destruir el núcleo de un átomo? Es una pregunta que parece sencilla, pero cuando los físicos comenzaron a investigarla descubrieron algo mucho más extraño de lo que cualquiera habría imaginado. Porque la respuesta no solo explica qué es un fotón, sino que también cambia por completo nuestra forma de entender la luz, la energía, la materia e incluso el propio universo. De hecho, si pudieras observar un único fotón de rayos gamma y colocarlo junto a otro procedente de una simple antena de radio, descubrirías que ambos son exactamente el mismo tipo de partícula. No hay una versión grande y otra pequeña. No existe un fotón especial para los rayos gamma ni otro distinto para la luz visible. Ambos obedecen exactamente las mismas leyes físicas. Sin embargo, uno puede transportar millones de veces más energía que el otro. ¿Cómo es posible? ¿Dónde cabe toda esa energía si el fotón ni siquiera tiene un interior donde guardarla? Nuestra intuición nos dice que toda energía necesita un depósito. Un coche lleva gasolina. Una batería almacena electricidad. Un resorte comprimido guarda energía en su deformación. Incluso los alimentos contienen energía en los enlaces de sus moléculas. Siempre imaginamos la energía como algo almacenado dentro de un objeto. Y ahí está precisamente el error. Porque un fotón rompe todas las reglas que nuestra mente ha aprendido desde que nacimos. No guarda energía. No la almacena. No la transporta como un camión transporta mercancía. La energía del fotón es algo muchísimo más extraño. Y para comprenderlo primero tendremos que destruir una de las ideas más equivocadas que casi todo el mundo tiene sobre la luz. Desde pequeños nos enseñan que la luz está formada por partículas llamadas fotones. Es una explicación sencilla, útil y, hasta cierto punto, correcta. El problema aparece cuando nuestro cerebro intenta imaginar esas partículas. Sin darnos cuenta comenzamos a visualizarlas como diminutas bolitas brillantes viajando por el espacio, pequeñas esferas microscópicas que avanzan a toda velocidad llevando energía en su interior. Parece una imagen lógica. Al fin y al cabo, así funcionan la mayoría de las cosas que conocemos. Pero esa representación mental está completamente equivocada. Un fotón no es una bolita. No tiene superficie. No posee un interior que pueda abrirse para mirar qué contiene. No existen piezas más pequeñas formando un fotón. Nadie puede romperlo para descubrir un mecanismo oculto porque simplemente no hay nada que romper. Hasta donde sabemos, un fotón es una entidad completamente elemental. Y aquí aparece la primera sorpresa. Si no tiene estructura, entonces tampoco existe ningún lugar donde esconder esa enorme cantidad de energía. La pregunta se vuelve todavía más inquietante. ¿Cómo puede algo tan simple contener algo aparentemente tan complejo? Durante siglos nadie tuvo una respuesta convincente porque la propia idea de la luz era muy diferente. Isaac Newton, uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos, estaba convencido de que la luz estaba formada por pequeños corpúsculos lanzados por las fuentes luminosas. La teoría explicaba muchos fenómenos, pero dejaba demasiadas preguntas abiertas. Décadas después comenzaron a aparecer experimentos que mostraban algo imposible de explicar mediante pequeñas partículas. La luz producía interferencias. Se doblaba alrededor de obstáculos. Generaba patrones idénticos a los de las ondas en el agua. Todo parecía indicar que la luz no estaba formada por objetos, sino por ondas. Durante buena parte del siglo XIX esta explicación parecía definitiva. La luz era una onda. El problema era que nadie sabía exactamente qué era lo que estaba ondulando. En el océano las olas son movimientos del agua. El sonido consiste en vibraciones del aire. Entonces, ¿qué vibraba cuando viajaba la luz por el espacio vacío? Muchos científicos imaginaron la existencia de una sustancia invisible que llenaba todo el universo. La llamaron éter luminífero. Según esta idea, las ondas luminosas viajaban a través de ese misterioso medio igual que las olas recorren la superficie del mar. Parecía una explicación perfecta. Hasta que los experimentos demostraron que el éter no existía. De repente la física volvió a quedarse sin respuesta. Y entonces apareció un hombre que transformó para siempre nuestra visión del universo. Michael Faraday jamás recibió una educación matemática avanzada, pero poseía una intuición extraordinaria. Mientras la mayoría imaginaba que las fuerzas actuaban misteriosamente a distancia, Faraday comenzó a visualizar el espacio de otra manera.
Cuando acercaba un imán a limaduras de hierro observaba cómo éstas se alineaban formando dibujos invisibles. Aquellas líneas no eran simples ayudas para representar el magnetismo. Para Faraday eran algo real. El espacio alrededor del imán no estaba vacío. Había algo allí. Algo invisible que ejercía influencia sobre todo lo que lo rodeaba. Había nacido el concepto de campo. En aquella época muchos científicos pensaron que aquella idea era poco más que una curiosidad filosófica. Sin embargo, unos años más tarde un físico escocés llamado James Clerk Maxwell consiguió expresar matemáticamente las intuiciones de Faraday mediante un conjunto de ecuaciones tan elegantes que todavía hoy siguen siendo consideradas una de las mayores obras maestras de toda la historia de la ciencia. Maxwell descubrió que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos independientes. Eran dos caras de una misma realidad. Un campo eléctrico cambiante genera un campo magnético. Un campo magnético cambiante produce un campo eléctrico. Ambos pueden alimentarse mutuamente formando una perturbación capaz de propagarse por el espacio incluso aunque no exista absolutamente nada alrededor. Cuando Maxwell calculó la velocidad a la que debía viajar esa perturbación obtuvo un número muy concreto, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Exactamente la velocidad de la luz. La conclusión era inevitable. La luz no viajaba a través del campo electromagnético. La luz era el propio campo electromagnético oscilando. A primera vista puede parecer una diferencia sin importancia, pero en realidad cambia absolutamente todo. Imagina durante unos segundos la superficie completamente tranquila de un lago. Si lanzas una piedra aparecerán ondas que se expanden en todas direcciones. Las ondas no son objetos separados del agua. Son simplemente una forma concreta en la que el agua está moviéndose. Ahora olvida el lago y piensa en el universo entero. Según la física moderna existe un campo electromagnético presente absolutamente en todas partes. No importa si observas el interior de una estrella, el vacío entre dos galaxias o el espacio que hay entre los átomos de tu propio cuerpo. Ese campo está ahí constantemente. Invisible. Silencioso. Llenándolo todo. Y cuando ese campo vibra de una manera muy concreta aparece lo que llamamos un fotón. En otras palabras, un fotón no es una pequeña cosa que viaja por el campo. Es la propia vibración del campo. Es exactamente igual que intentar separar una ola del agua. No puedes hacerlo porque la ola no existe independientemente del agua. Es simplemente una determinada configuración de esa agua. Aquí es donde la teoría cuántica da un paso todavía más extraño. Porque resulta que el campo electromagnético no puede vibrar de cualquier manera. Nosotros imaginamos las ondas como algo continuo. Podemos hacer una ola más alta, más baja, más larga o más corta sin restricciones. Pero el universo microscópico no funciona así. Allí aparecen unas reglas completamente distintas. Las vibraciones solo pueden existir en cantidades concretas. Como si la naturaleza hubiera decidido que únicamente se permiten ciertos escalones de energía. No puedes crear medio fotón. Tampoco un tercio. Ni una cuarta parte. O existe un fotón completo o no existe ninguno. Esa propiedad recibe el nombre de cuantización y constituye uno de los pilares fundamentales de toda la física cuántica. En ese momento la idea del fotón cambia completamente. Ya no hablamos de una pequeña bola de luz. Hablamos de la mínima excitación posible del campo electromagnético. Es el paquete más pequeño de vibración que ese campo puede producir. Pero todavía queda una pregunta enorme sin responder. Si un fotón no contiene energía en su interior, ¿por qué algunos transportan cantidades gigantescas mientras otros apenas poseen una fracción infinitesimal? La respuesta está escondida en una propiedad que casi todos hemos oído mencionar alguna vez pero muy pocos comprenden realmente, la frecuencia. Y cuando descubras lo que significa de verdad, entenderás por qué dos fotones aparentemente idénticos pueden diferenciarse en millones de veces en energía. Pero lo más sorprendente es que esa diferencia no depende de su tamaño, porque ninguno tiene tamaño, ni de su masa, porque ninguno tiene masa, sino de algo mucho más profundo que conecta directamente con la estructura matemática del universo. Durante mucho tiempo los científicos sabían que la luz podía ser más roja o más azul, más intensa o más tenue, pero desconocían por qué esos cambios parecían alterar tanto su comportamiento. Fue entonces cuando apareció uno de los descubrimientos más revolucionarios de toda la historia de la ciencia. A comienzos del siglo XX, un físico llamado Max Planck intentaba resolver un problema aparentemente sin solución relacionado con la radiación emitida por los cuerpos calientes.
Las ecuaciones clásicas predecían algo absurdo, que un objeto debería emitir cantidades infinitas de energía a frecuencias muy altas. Evidentemente eso nunca ocurría. Ninguna barra de hierro al rojo vivo explotaba liberando energía infinita. Había un error profundo en la forma en que la física entendía la naturaleza. Planck encontró una solución desesperada. Propuso que la energía no podía intercambiarse de forma continua, sino únicamente en paquetes discretos. Era una idea tan extraña que él mismo pensó que probablemente solo era un truco matemático para hacer funcionar las ecuaciones. Sin embargo, 5 años después, Albert Einstein demostró que aquella extraña suposición describía realmente cómo funciona el universo. Einstein propuso que la propia luz estaba formada por cuantos de energía. Cada uno de esos cuantos era un fotón, y la energía que transportaba no dependía de su brillo ni de su tamaño, sino exclusivamente de una propiedad llamada frecuencia. Así nació una de las ecuaciones más famosas de toda la física, E igual a hf. Es una expresión tan corta que cabe perfectamente en una servilleta, pero resume uno de los secretos más profundos del universo. La letra E representa la energía. La H es la constante de Planck, un número increíblemente pequeño que aparece constantemente cuando exploramos el mundo cuántico. Y la F representa la frecuencia. Eso significa que cuanto mayor sea la frecuencia de un fotón, mayor será su energía. Parece sencillo, pero esconde una idea extraordinaria. Imagina 2 personas saltando en una cama elástica. Una da un salto cada 10 segundos. La otra da 10 saltos cada segundo. Ambas utilizan la misma cama elástica, pero una está transfiriendo muchísima más energía al sistema porque oscila mucho más deprisa. Algo parecido ocurre con el campo electromagnético. Un fotón de radio corresponde a una vibración relativamente lenta. Un fotón de luz visible vibra cientos de billones de veces por segundo. Y un fotón de rayos gamma alcanza frecuencias tan enormes que resulta casi imposible imaginarlas. No hablamos de miles ni de millones de oscilaciones, sino de cantidades que superan con facilidad los 10 elevado a 20 ciclos por segundo. Esa diferencia gigantesca en la frecuencia explica por qué un único fotón gamma puede contener millones de veces más energía que uno de radio sin necesidad de ser más grande, más pesado o tener algún mecanismo oculto en su interior. La energía no está guardada dentro del fotón. La energía es la propia intensidad de esa vibración cuantizada. De repente, todo empieza a encajar. Cuando enciendes una radio, las antenas no están enviando pequeños objetos cargados de electricidad. Están creando excitaciones del campo electromagnético con frecuencias relativamente bajas. Cuando observas el color rojo de una puesta de sol, tus ojos reciben fotones con una frecuencia concreta. Si el color cambia al azul, la frecuencia aumenta y también lo hace la energía de cada fotón. La intensidad de la luz puede ser mayor o menor, pero eso solo indica cuántos fotones llegan, no cuánta energía posee cada uno. Aquí aparece otra confusión muy habitual. Mucha gente piensa que una bombilla más brillante produce fotones más energéticos. En realidad ocurre exactamente lo contrario. Una bombilla más potente normalmente emite más fotones por segundo, pero cada uno conserva prácticamente la misma energía si el color no cambia. Es como lanzar pelotas de tenis. Puedes lanzar una pelota o 1000 pelotas. La energía total aumenta porque hay muchas más, pero cada pelota individual sigue siendo la misma. Con los fotones sucede algo parecido. El brillo depende del número de fotones. La energía individual depende únicamente de la frecuencia. Este detalle fue precisamente el que permitió explicar uno de los experimentos más desconcertantes de principios del siglo XX, el efecto fotoeléctrico. Cuando los científicos iluminaban una placa metálica con luz roja muy intensa, no ocurría absolutamente nada. Podían aumentar el brillo todo lo que quisieran y los electrones seguían sin escapar del metal. Sin embargo, bastaba utilizar una luz azul relativamente débil para que los electrones salieran despedidos inmediatamente. Si la luz fuera simplemente una onda clásica, aquello no tenía sentido. Una onda más intensa debería transferir más energía independientemente de su color. Pero la naturaleza estaba diciendo otra cosa. Los electrones no acumulaban poco a poco la energía recibida. Necesitaban recibir de golpe un fotón con la energía suficiente para liberarlos. Si el fotón no alcanzaba ese umbral, daba igual que llegaran millones de ellos. Ninguno podía conseguirlo. Fue una demostración espectacular de que la energía de la luz llega en paquetes indivisibles. Gracias a ese descubrimiento,
Einstein obtuvo el premio Nobel y la idea del fotón dejó de ser una simple hipótesis para convertirse en una pieza fundamental de la física moderna. Sin embargo, todavía queda un misterio mucho mayor. Ya sabemos por qué un fotón puede tener más o menos energía. Lo que aún no hemos respondido es quién crea realmente esa energía. Porque un fotón no aparece espontáneamente de la nada. Siempre existe un proceso físico detrás. Y algunos de esos procesos ocurren en los lugares más extremos y violentos de todo el universo. Desde el interior de las estrellas hasta la materia que desaparece por completo al encontrarse con su antimateria, cada fotón tiene una historia fascinante detrás de su nacimiento. Y comprender ese origen nos llevará directamente a algunos de los fenómenos más espectaculares que existen en la naturaleza. Cada fotón que existe ha sido creado porque algo ha cedido parte de su energía. Nunca aparecen porque sí. El universo es extraordinariamente estricto con una de sus leyes más importantes, la conservación de la energía. Eso significa que la energía no puede surgir de la nada ni desaparecer sin dejar rastro. Solo puede transformarse. Un fotón es precisamente una de las formas favoritas que tiene el universo de transportar esa energía de un lugar a otro. Piensa en un átomo. Solemos imaginarlo como una pequeña esfera con electrones girando alrededor de un núcleo, aunque esa imagen también es una simplificación enorme. Lo importante es que los electrones únicamente pueden ocupar determinados niveles de energía. No pueden situarse entre dos niveles, igual que no puedes quedarte en medio de dos escalones de una escalera. O estás en uno o estás en el siguiente. Cuando un electrón recibe energía, por ejemplo debido a una colisión o al calor, puede saltar a un nivel superior. Sin embargo, ese estado suele ser inestable. Tarde o temprano el electrón vuelve a descender a un nivel más bajo. ¿Qué ocurre con la energía que pierde durante ese descenso? No desaparece. Se convierte en un fotón. Ese fotón nace llevando exactamente la diferencia de energía entre ambos niveles. Ni una cantidad mayor ni una menor. Exactamente la necesaria para que la ley de conservación de la energía siga cumpliéndose con una precisión absoluta. Es un proceso que sucede continuamente a nuestro alrededor. Cada bombilla, cada vela, cada pantalla, cada estrella del cielo está creando miles de billones de fotones mediante este mecanismo. Pero los átomos no son los únicos fabricantes de luz. Existen procesos muchísimo más violentos. En el núcleo del Sol, por ejemplo, la temperatura supera los 15 millones de grados. Allí la presión es tan enorme que los núcleos de hidrógeno consiguen vencer su repulsión eléctrica y fusionarse formando helio. Durante esa reacción una pequeña parte de la masa desaparece. No es un error ni una ilusión. Esa masa deja literalmente de existir y se transforma en energía siguiendo la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc superíndice 2. Gran parte de esa energía termina convirtiéndose en fotones. Algunos tardarán cientos de miles de años en escapar desde el núcleo hasta la superficie solar porque chocan una y otra vez con las partículas del interior de la estrella. Solo cuando finalmente alcanzan el espacio viajan libremente hasta nosotros. De hecho, el rayo de sol que puede estar entrando ahora mismo por una ventana comenzó su viaje mucho antes de que existieran las primeras civilizaciones humanas. Y, aún así, cuando llega a la Tierra solo necesita unos 8 minutos para recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. Resulta casi imposible imaginar velocidades tan enormes, pero todavía hay algo más sorprendente. Para nosotros esos 8 minutos son perfectamente reales. Sin embargo, desde el punto de vista de la propia luz la historia es muchísimo más extraña. Antes de llegar a eso conviene visitar algunos de los lugares donde nacen los fotones más energéticos del universo. Cuando una estrella gigantesca agota todo su combustible nuclear, su equilibrio desaparece. La gravedad vence finalmente a la presión que mantenía la estrella estable y se produce una explosión colosal conocida como supernova. Durante unos pocos días esa explosión puede brillar más que miles de millones de estrellas juntas. En ese instante se generan cantidades inimaginables de fotones de altísima energía que viajan por el universo durante millones o incluso miles de millones de años antes de encontrarse con un detector construido por una especie inteligente en un pequeño planeta llamado Tierra. Y lo más increíble es que muchos de esos fotones llegan completamente intactos. Han atravesado galaxias enteras, enormes vacíos cósmicos y regiones donde jamás existió una estrella sin perder su identidad. Otra fábrica extraordinaria de fotones son los púlsares, restos ultradensos de antiguas estrellas que giran decenas o incluso cientos de veces por segundo.
Sus campos magnéticos son tan intensos que aceleran partículas cargadas hasta velocidades cercanas a la de la luz. Cada aceleración produce nuevos fotones que salen disparados en haces extremadamente estrechos. Cuando uno de esos haces apunta hacia la Tierra observamos pulsos perfectamente regulares, como si alguien estuviera encendiendo y apagando un gigantesco faro cósmico. Pero incluso eso queda empequeñecido por los fenómenos que ocurren cerca de los agujeros negros. Aunque solemos pensar que un agujero negro solo absorbe materia y luz, la región que lo rodea puede convertirse en uno de los lugares más brillantes del universo. El gas que cae hacia él gira formando un disco a velocidades enormes. La fricción eleva su temperatura hasta millones de grados y libera inmensas cantidades de rayos X y rayos gamma. Paradójicamente, cuanto más cerca se encuentra la materia del horizonte de sucesos, más intensa puede llegar a ser la radiación que produce antes de desaparecer para siempre. Todos estos ejemplos muestran una idea fundamental. Un fotón nunca fabrica su propia energía. Siempre la recibe de otro proceso físico. Puede provenir de un electrón que cambia de nivel, de una reacción nuclear, de una colisión entre partículas o incluso de la conversión directa de masa en energía. El fotón actúa como un mensajero extraordinariamente eficiente. Recoge esa energía y la transporta por el universo hasta entregársela a otra partícula cuando finalmente es absorbido. Pero aquí aparece una pregunta todavía más desconcertante. Si un fotón puede viajar miles de millones de años sin detenerse jamás, ¿qué significa realmente ese viaje para él? Nuestra intuición dice que experimentará un recorrido inmenso. Sin embargo, la relatividad de Einstein esconde una consecuencia tan sorprendente que durante décadas incluso muchos físicos tuvieron dificultades para aceptar todas sus implicaciones. Porque cuando hablamos de un fotón, conceptos tan cotidianos como el tiempo o la distancia dejan de comportarse de la forma que estamos acostumbrados a imaginar. Y entender por qué ocurre eso nos obligará a replantearnos una vez más qué significa realmente moverse por el universo. Desde que nacemos damos por sentado que el tiempo transcurre igual para todos. Un segundo parece exactamente igual aquí que en cualquier otra parte del universo. Sin embargo, Einstein demostró que esa intuición es falsa. El tiempo depende de la velocidad a la que te mueves. Cuanto más rápido viaja un objeto, más lentamente transcurre el tiempo para él comparado con un observador que permanece en reposo. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal, ha sido comprobado experimentalmente innumerables veces. Los relojes instalados en satélites funcionan a un ritmo ligeramente distinto que los situados sobre la superficie terrestre. Las partículas creadas en aceleradores viven más tiempo cuando se desplazan a velocidades cercanas a la de la luz. No se trata de una ilusión óptica ni de un fallo de los instrumentos. El tiempo realmente cambia. Ahora imagina llevar esa idea hasta el límite absoluto. Un fotón no viaja al 90% de la velocidad de la luz. Ni al 99%. Ni al 99,99%. Viaja exactamente a la velocidad de la luz. Siempre. Desde el instante mismo en que nace. Ahí ocurre algo extraordinario. Matemáticamente, las ecuaciones de la relatividad indican que el tiempo propio asociado a un objeto que alcanzara exactamente esa velocidad dejaría de comportarse como lo hace para nosotros. Aquí conviene ser muy precisos. En relatividad especial no existe un sistema de referencia válido para un fotón, por lo que no puede hablarse literalmente de lo que experimenta un fotón como si fuera un observador. Sin embargo, las propias ecuaciones permiten comprender por qué la luz ocupa un lugar completamente único en la estructura del espacio-tiempo. Para nosotros, un fotón emitido por una galaxia situada a 10.000 millones de años luz necesita 10.000 millones de años para llegar hasta nuestros telescopios. Durante ese tiempo el universo cambia por completo. Nacen y mueren estrellas. Se forman galaxias. Aparecen planetas. Evolucionan especies inteligentes. Civilizaciones enteras surgen y desaparecen. Pero la luz sigue avanzando sin desviarse de su misión. Es como si fuera el hilo invisible que conecta diferentes épocas del cosmos. Gracias a esos fotones podemos observar galaxias tal y como eran miles de millones de años antes de que existiera la Tierra. Cada vez que un telescopio apunta hacia el cielo profundo no está mirando únicamente lejos. Está mirando hacia atrás en el tiempo. La luz se convierte así en una auténtica máquina del tiempo natural. Cuando observas la luna la ves con poco más de un segundo de retraso. El sol aparece con unos 8 minutos de antigüedad. La estrella más cercana, Próxima Centauri, la contemplamos tal y como era hace más de 4 años.
Y la radiación de fondo del universo nos muestra un instante ocurrido apenas 380.000 años después del origen del cosmos, un mensaje que ha permanecido viajando durante casi toda la historia del universo conocido. Todo gracias a los fotones. Pero todavía queda otra propiedad que hace que estas partículas sean aún más extraordinarias. A diferencia de cualquier objeto cotidiano, un fotón nunca puede reducir su velocidad. Si una pelota pierde energía por el rozamiento, simplemente se mueve más despacio. Si un coche se queda sin combustible, termina deteniéndose. Con un fotón eso jamás ocurre. Puede perder energía de otra manera, por ejemplo debido a la expansión del universo, fenómeno conocido como corrimiento al rojo cosmológico, pero incluso entonces continúa desplazándose exactamente a la velocidad de la luz. Lo único que cambia es su frecuencia. Es decir, disminuye la energía de cada fotón mientras aumenta su longitud de onda. Este efecto constituye una de las pruebas más importantes de que el universo continúa expandiéndose desde hace miles de millones de años. Cada fotón procedente de galaxias muy lejanas llega ligeramente estirado, como si el propio tejido del espacio hubiera ido alargando su vibración durante todo el viaje. Y eso es exactamente lo que ocurre. El espacio no es un escenario inmóvil sobre el que se mueven las galaxias. Es el propio espacio el que se expande. Los fotones quedan atrapados en esa expansión y sus ondas también se estiran. Es una idea tan extraña que cuesta creer que haya sido confirmada por observaciones realizadas una y otra vez. Sin embargo, todo encaja con una precisión extraordinaria. Cuanto más lejos está una galaxia, mayor es el desplazamiento hacia frecuencias más bajas de la luz que recibimos. Los fotones se convierten así en auténticos mensajeros del pasado y también en testigos directos de la evolución del universo. Gracias a ellos sabemos que el cosmos no permanece estático. Sabemos que hubo un comienzo extremadamente caliente y denso. Sabemos que las galaxias se alejan unas de otras. Y sabemos incluso que existen regiones tan lejanas que su luz jamás llegará hasta nosotros porque la expansión del espacio supera la capacidad de esos fotones para reducir la distancia que nos separa de ellas. Parece una contradicción, pero no lo es. Nada puede viajar localmente más rápido que la luz, aunque el propio espacio sí puede expandirse de tal forma que dos galaxias aumenten su separación a una velocidad efectiva superior a ese límite. Es una diferencia sutil, pero fundamental para comprender el universo moderno. Todo esto nos lleva finalmente a una conclusión sorprendente. Durante siglos pensamos que la materia era el ingrediente principal del universo y que la luz era simplemente una herramienta para verla. Hoy sabemos que ocurre casi lo contrario. La luz no solo ilumina el universo. También transporta información sobre absolutamente todo lo que existe. Cada fotón que llega hasta tus ojos o hasta un telescopio lleva escrita una pequeña parte de la historia del lugar donde nació. Su frecuencia revela la energía del proceso que lo creó. Su dirección indica de dónde procede. Su polarización puede contar cómo interactuó con campos magnéticos. Incluso pequeñas variaciones en sus propiedades permiten descubrir planetas invisibles, agujeros negros o galaxias situadas a distancias inimaginables. En cierto modo, el universo entero está escribiendo continuamente un inmenso mensaje utilizando fotones como letras. Y nosotros, con nuestros instrumentos, apenas estamos empezando a aprender a leer ese lenguaje. Pero aún queda una última pregunta, quizá la más profunda de todas. Si un fotón no es realmente una pequeña partícula sólida, si la energía no es una sustancia almacenada y si todo parece surgir de campos invisibles que llenan el universo, entonces, ¿de qué está hecho realmente el propio universo? Y la respuesta cambia para siempre nuestra idea de lo que significa que algo exista. Durante la mayor parte de la historia pensamos que todo estaba compuesto por pequeñas piezas sólidas. Primero fueron los 4 elementos de la antigüedad. Después llegaron los átomos. Más tarde descubrimos protones, neutrones y electrones. Parecía que bastaba conseguir rompiendo cada objeto en fragmentos cada vez más pequeños hasta encontrar el ladrillo definitivo del universo. Sin embargo, cuanto más profundizaron los físicos, más evidente se hizo que la realidad era completamente distinta. Hoy la descripción más precisa que poseemos no afirma que el universo esté hecho de partículas. Afirma que está hecho de campos. Un campo para los electrones. Otro para los quarks. Otro para los neutrinos. Otro para el bosón de Higgs. Y, por supuesto, el campo electromagnético del que nacen los fotones. Las partículas que detectamos no son pequeñas bolitas flotando dentro de esos campos. Son las propias vibraciones de los campos.
Igual que una nota musical no existe separada de la cuerda que vibra, un electrón no puede separarse del campo electrónico ni un fotón del campo electromagnético. Son manifestaciones diferentes de una misma realidad mucho más profunda. Esta idea resulta tan extraña porque nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en un mundo de piedras, árboles y animales, no para comprender la mecánica cuántica. Nuestra intuición está diseñada para objetos macroscópicos, no para excitaciones cuánticas que aparecen y desaparecen obedeciendo ecuaciones probabilísticas. Sin embargo, cada vez que realizamos un experimento suficientemente preciso, la naturaleza vuelve a señalar exactamente hacia esa dirección. Una y otra vez. La teoría cuántica de campos no solo explica qué es un fotón. También describe con una precisión extraordinaria cómo interactúan la luz y la materia. La electrodinámica cuántica, conocida como QED, ha sido comprobada con una exactitud tan increíble que sus predicciones coinciden con los experimentos hasta más de 10 cifras decimales. Es difícil exagerar lo impresionante que resulta este hecho. Imagina medir la distancia entre Madrid y Nueva York con un error inferior al grosor de un cabello humano. Esa es la clase de precisión que estamos hablando cuando decimos que la teoría funciona. Y todo parte de una idea aparentemente absurda, que la luz no está hecha de pequeñas bolitas, sino de cuantos del campo electromagnético. Pero incluso con todo lo que hemos aprendido, el fotón sigue escondiendo misterios. Uno de ellos aparece cuando intentamos responder una pregunta muy simple: ¿dónde está exactamente un fotón mientras viaja? Nuestra intuición vuelve a decirnos que debería ocupar un punto concreto del espacio, igual que una pelota lanzada por el aire. Sin embargo, los experimentos muestran una realidad mucho más desconcertante. Hasta que un fotón interactúa con algo, la mecánica cuántica no permite describirlo como una pequeña esfera siguiendo una trayectoria perfectamente definida. En su lugar utilizamos una función de onda que representa las probabilidades de encontrarlo en diferentes lugares. Esto no significa que el fotón sea una nube física extendida como una niebla, ni que viaje dividido en pedazos. Significa que la naturaleza, en su nivel más profundo, no se comporta siguiendo las reglas de nuestra experiencia cotidiana. Y aquí aparece el famoso experimento de la doble rendija, uno de los más sorprendentes jamás realizados. Cuando se disparan fotones individuales hacia una pantalla con dos pequeñas aberturas, cabría esperar que cada fotón atravesara una rendija o la otra. Sin embargo, el patrón final que aparece corresponde al de una interferencia, exactamente igual que si cada fotón hubiera explorado simultáneamente ambas posibilidades. Lo más increíble es que este comportamiento se mantiene incluso cuando se envían los fotones de uno en uno, dejando suficiente tiempo entre ellos como para asegurar que nunca llegan a encontrarse. Cada impacto aparece como un punto aislado. Pero, al acumular millones de impactos, emerge un dibujo perfectamente ordenado que solo puede explicarse mediante la naturaleza cuántica de la luz. Durante más de un siglo este experimento ha sido repetido con una precisión cada vez mayor y el resultado nunca ha cambiado. La realidad microscópica simplemente no se comporta como nuestra intuición espera. Y, aún así, de ese comportamiento nacen absolutamente todas las tecnologías modernas relacionadas con la luz. Los láseres, la fibra óptica, las comunicaciones por satélite, las cámaras digitales, los paneles solares, los escáneres médicos y buena parte de la electrónica actual existen porque los ingenieros aprendieron a aprovechar las propiedades cuánticas de los fotones. Resulta fascinante pensar que un fenómeno tan extraño termine haciendo posible algo tan cotidiano como enviar un mensaje desde un teléfono móvil o navegar por Internet. Detrás de cada fotografía, de cada vídeo y de cada pantalla hay billones de fotones interactuando exactamente como describen las ecuaciones de la física cuántica. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta con la que comenzó este viaje. ¿De dónde obtiene realmente un fotón su energía? Después de todo lo que hemos visto, la respuesta resulta casi evidente. No la obtiene de un depósito oculto. No la fabrica mientras viaja. No la crea espontáneamente. Su energía nace en el mismo instante en que el campo electromagnético es excitado por algún proceso físico. Esa excitación posee una frecuencia concreta y esa frecuencia determina exactamente cuánta energía llevará el fotón durante toda su existencia. Después recorrerá el universo a la velocidad de la luz hasta encontrar otra partícula capaz de absorberlo. En ese momento el fotón dejará de existir, pero la energía continuará su viaje bajo otra forma. Nunca se destruye. Nunca desaparece. Solo cambia de protagonista. Quizá esa sea la idea más hermosa de todas. La naturaleza no necesita pequeñas cajas donde guardar la energía.
Lo que nosotros llamamos energía no es un objeto ni una sustancia misteriosa. Es una propiedad fundamental de los campos y de las transformaciones que ocurren entre ellos. Los fotones son simplemente la forma más elegante que ha encontrado el universo para transportar esa propiedad a través del espacio y del tiempo. La próxima vez que un rayo de sol caliente tu piel, que observes el brillo de una estrella o que una simple bombilla ilumine una habitación, recuerda que cada uno de esos fotones nació hace un tiempo porque algo entregó parte de su energía al campo electromagnético. Desde entonces han recorrido una inmensa distancia sin perder jamás su identidad hasta terminar precisamente en tus ojos. Es un viaje silencioso, invisible y extraordinario que lleva ocurriendo desde mucho antes de que existiera la humanidad y que continuará cuando nosotros ya no estemos. Y quizá esa sea la mayor lección de todas. El universo no está construido únicamente con materia. Está construido con información, con campos y con energía transformándose constantemente de unas formas a otras. Los fotones son la prueba viviente de que incluso aquello que parece más simple puede esconder algunas de las ideas más profundas jamás descubiertas por la ciencia. Y cuanto más aprendemos sobre ellos, más comprendemos que todavía estamos dando los primeros pasos para entender el verdadero funcionamiento del cosmos. Y, sin embargo, por increíble que parezca, todavía no hemos hablado de una de las consecuencias más extrañas de todo esto. Si los fotones son los responsables de transportar la energía por el universo, entonces surge una pregunta inevitable: ¿pueden también crear materia? Durante siglos la respuesta habría parecido absurda. Después de todo, la luz y la materia parecen cosas completamente diferentes. Una ilumina. La otra ocupa espacio. Una no tiene masa. La otra sí. Pero el universo vuelve a sorprendernos. Einstein demostró que masa y energía son dos manifestaciones distintas de una misma realidad mediante la ecuación E igual a mc superíndice 2. Eso significa que, bajo las condiciones adecuadas, la energía puede convertirse en materia y la materia puede volver a transformarse en energía. Los fotones participan directamente en ese proceso. Si un fotón posee suficiente energía y se encuentra en el entorno adecuado, puede dar origen a una pareja formada por un electrón y su antipartícula, el positrón. Es un fenómeno conocido como producción de pares y representa uno de los ejemplos más espectaculares de la equivalencia entre masa y energía. Lo extraordinario es que, unos instantes antes, esas partículas simplemente no existían. No estaban escondidas dentro del fotón esperando salir. Se crean en el mismo instante en que la energía disponible supera el umbral necesario. De pronto, aquello que parecía ser únicamente luz termina convirtiéndose en materia real. Pero la historia no acaba ahí. Si posteriormente ese electrón y ese positrón vuelven a encontrarse, ocurre exactamente el proceso inverso. Ambas partículas desaparecen y toda su masa se transforma nuevamente en dos fotones de rayos gamma. Es un ciclo perfecto. La materia se convierte en luz y la luz vuelve a convertirse en materia. Ningún proceso cotidiano nos prepara para aceptar una idea semejante, pero sucede constantemente en laboratorios, aceleradores de partículas y en algunos de los lugares más extremos del universo. Es otra demostración de que la energía no pertenece a ningún objeto concreto. Solo cambia continuamente de forma. Ahora bien, si los fotones no tienen masa, aparece otra pregunta igual de desconcertante. ¿Por qué la gravedad puede desviar su trayectoria? Durante mucho tiempo esta cuestión pareció una contradicción. Según la gravedad de Newton, las fuerzas gravitatorias actuaban entre masas. Si el fotón carece de masa, entonces no debería sentir ninguna atracción gravitatoria. Sin embargo, cuando Einstein desarrolló la relatividad general descubrió que la gravedad no es realmente una fuerza en el sentido clásico. Lo que llamamos gravedad es la curvatura del espacio-tiempo producida por la presencia de energía y materia. Imagina una enorme lona elástica sobre la que colocas una bola muy pesada. La superficie se hunde. Si después haces rodar una canica cerca de esa depresión, la canica cambiará de dirección aunque nadie la esté empujando directamente. Simplemente está siguiendo el camino más recto posible dentro de una superficie deformada. Algo parecido ocurre con los fotones. No necesitan tener masa para desviarse. Basta con que el espacio por el que viajan esté curvado. Cuando un rayo de luz pasa cerca del Sol, su trayectoria cambia ligeramente. Este fenómeno fue observado por primera vez en 1919 durante un eclipse solar y convirtió a Einstein en una celebridad mundial porque confirmaba una de las predicciones más sorprendentes de su teoría. Desde entonces hemos descubierto efectos todavía más espectaculares.
Existen galaxias enteras capaces de actuar como gigantescas lentes gravitacionales. Su enorme masa curva tanto el espacio que la luz procedente de objetos situados mucho más atrás se desvía formando arcos, anillos e incluso múltiples imágenes del mismo objeto. Gracias a este fenómeno los astrónomos pueden observar galaxias tan lejanas que, sin esa ayuda gravitatoria, resultarían completamente invisibles. En cierto modo, el propio universo utiliza la gravedad como un telescopio natural. Pero quizá aún más extraño resulte saber que los fotones pueden interactuar entre sí. Durante mucho tiempo se creyó que dos haces de luz atravesándose jamás podrían influirse mutuamente. Si cruzas dos linternas, ambas continúan su camino como si la otra no existiera. En condiciones normales eso es exactamente lo que ocurre. Sin embargo, la electrodinámica cuántica predice que, cuando las energías son extremadamente altas, dos fotones pueden llegar a dispersarse mutuamente mediante procesos cuánticos muy poco probables. No chocan como dos bolas de billar, sino a través de fluctuaciones del vacío cuántico en las que aparecen partículas virtuales durante intervalos de tiempo increíblemente pequeños. Durante décadas este efecto fue tan difícil de detectar que muchos pensaban que jamás podría observarse directamente. Sin embargo, experimentos modernos realizados en grandes aceleradores han encontrado evidencias consistentes de estas interacciones, confirmando una vez más que el vacío cuántico está muy lejos de ser un espacio completamente vacío. De hecho, esa palabra, vacío, puede ser una de las más engañosas de toda la física. Cuando pensamos en el vacío imaginamos ausencia absoluta de todo. Sin materia. Sin luz. Sin partículas. Pero la teoría cuántica de campos describe una realidad completamente diferente. Incluso cuando eliminamos toda la materia y todos los fotones posibles, los campos fundamentales continúan existiendo. Nunca desaparecen. Permanecen en su estado de mínima energía, experimentando diminutas fluctuaciones inevitables debido a las propias leyes cuánticas. En cierto sentido, el universo jamás está completamente quieto. Siempre existe una actividad microscópica imposible de eliminar por completo. Algunos de los experimentos más precisos de la historia han detectado efectos derivados precisamente de esas fluctuaciones del vacío. Es como si el espacio aparentemente vacío estuviera lleno de una actividad silenciosa que normalmente pasa desapercibida. Esta idea transforma completamente nuestra percepción de la realidad. Lo que llamamos vacío no es ausencia de existencia. Es simplemente el estado más tranquilo que esos campos pueden alcanzar. Y de esa aparente calma surgen todas las partículas que conocemos, incluidos los fotones. Quizá por eso muchos físicos consideran que los campos, y no las partículas, constituyen la verdadera estructura fundamental del universo. Cada nuevo descubrimiento parece reforzar esa visión. Cada nueva medición encaja con una precisión asombrosa dentro de ese marco teórico. Sin embargo, todavía quedan enormes preguntas abiertas. No sabemos cómo unificar completamente la mecánica cuántica con la gravedad. Tampoco comprendemos la naturaleza de la materia oscura ni de la energía oscura, que juntas representan aproximadamente el 95% del contenido del universo. Es posible que futuros descubrimientos modifiquen nuestra comprensión actual de los fotones igual que la teoría cuántica transformó la física clásica hace más de un siglo. Eso es precisamente lo más fascinante de la ciencia. Cada respuesta importante suele abrir todavía más preguntas. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más conscientes somos de todo lo que aún desconocemos. Y quizá ahí resida la verdadera belleza de un simple fotón. A primera vista parece la partícula más sencilla imaginable. No tiene masa. No tiene carga eléctrica. No posee estructura interna conocida. Pero basta intentar responder una pregunta aparentemente inocente sobre su energía para terminar recorriendo la relatividad, la mecánica cuántica, la teoría de campos, la física nuclear, la cosmología y algunos de los experimentos más extraordinarios jamás realizados por la humanidad. Pocas veces una entidad tan simple ha sido capaz de revelar una realidad tan inmensamente compleja. Cada fotón que atraviesa el universo transporta mucho más que energía. Transporta información sobre el lugar donde nació, sobre las leyes fundamentales que gobiernan la naturaleza y sobre una historia cósmica que comenzó hace casi 14.000 millones de años. Quizá por eso, cuando miramos el cielo nocturno, no estamos viendo únicamente pequeños puntos brillantes. Estamos observando un inmenso océano de fotones que llevan viajando durante millones o incluso miles de millones de años únicamente para terminar su recorrido en nuestros ojos, permitiéndonos comprender, poco a poco, el universo del que formamos parte.
Pero existe un detalle sobre los fotones que incluso hoy sigue dejando sin palabras a muchos físicos. Estamos acostumbrados a pensar que la velocidad de la luz es simplemente un límite de velocidad, una cifra enorme que nada puede superar. Sin embargo, cuanto más profundizamos en las ecuaciones, más parece que esa velocidad no es una propiedad exclusiva de la luz, sino una característica fundamental del propio espacio-tiempo. No es que los fotones hayan elegido viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Es que el universo está construido de tal forma que cualquier partícula sin masa solo puede existir moviéndose exactamente a esa velocidad. Si intentáramos imaginar un fotón detenido, las ecuaciones dejarían de tener sentido. Sería como intentar dibujar un triángulo con 4 lados. No es una cuestión de dificultad. Es una imposibilidad matemática dentro del modelo que mejor describe la realidad. Y eso convierte a los fotones en algo absolutamente único. Nunca descansan. Nunca frenan. Nunca aceleran. Desde el mismo instante en que nacen ya viajan a la máxima velocidad permitida por el universo y continúan haciéndolo hasta el momento exacto en que transfieren toda su energía a otra partícula y dejan de existir. Esa existencia tan breve, al mismo tiempo, tan inmensamente larga dependiendo del punto de vista humano, hace que los fotones sean protagonistas silenciosos de prácticamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. De hecho, tú mismo eres posible gracias a ellos. Mucho antes de que naciera la Tierra, generaciones de estrellas fabricaron mediante fusión nuclear los elementos pesados que hoy forman tu cuerpo. Durante miles de millones de años esas estrellas emitieron cantidades inimaginables de fotones que transportaban la energía liberada en su interior. Cuando algunas explotaron como supernovas, dispersaron carbono, oxígeno, hierro y muchos otros elementos por el espacio. Esos materiales terminaron formando nuevas estrellas, nuevos planetas y, finalmente, organismos vivos capaces de preguntarse por el origen de un simple fotón. En cierto sentido, la luz no solo ilumina la vida. También hizo posible que la vida existiera. Incluso ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, millones de fotones procedentes del Sol están impactando contra las hojas de los árboles. Allí desencadenan uno de los procesos más importantes de toda la historia del planeta, la fotosíntesis. Gracias a esos fotones, las plantas convierten dióxido de carbono y agua en materia orgánica utilizando la energía de la luz. Ese proceso libera el oxígeno que respiramos y constituye la base de casi todas las cadenas alimentarias de la Tierra. Sin fotones no habría bosques, ni océanos llenos de vida, ni animales, ni seres humanos. La historia completa de nuestra civilización depende de esas diminutas excitaciones del campo electromagnético que comenzaron su viaje en el núcleo de una estrella situada a 150 millones de kilómetros. Pero los fotones no solo sostienen la vida. También nos permiten descubrir mundos que jamás podremos visitar. Cada exoplaneta encontrado alrededor de otras estrellas fue detectado gracias a la luz. Algunos se descubrieron porque, al pasar frente a su estrella, bloqueaban una pequeñísima fracción de sus fotones. Otros revelaron su existencia mediante ligerísimos cambios en el espectro de la luz estelar. Incluso las atmósferas de esos mundos pueden estudiarse analizando cómo determinados fotones son absorbidos por diferentes moléculas. Todo nuestro conocimiento del universo lejano depende de interpretar correctamente los mensajes que transporta la luz. Y cuanto más perfeccionamos nuestros telescopios, más detalles somos capaces de extraer de esos fotones que han recorrido distancias inimaginables. El telescopio espacial James Webb, por ejemplo, puede captar fotones emitidos cuando el universo apenas tenía unos cientos de millones de años de edad. Eso significa que la luz que detecta comenzó su viaje muchísimo antes de que existiera el Sol, la Tierra o cualquier forma de vida conocida. Es como recibir una carta enviada desde el amanecer del cosmos. Cada uno de esos fotones ha sobrevivido miles de millones de años atravesando el espacio prácticamente vacío hasta terminar impactando en un detector construido por una especie que apareció hace apenas un instante en la escala cósmica. Resulta difícil encontrar una demostración más impresionante de la extraordinaria capacidad de la luz para conservar información. Sin embargo, cuanto más aprendemos sobre los fotones, más evidente resulta que aún quedan enormes enigmas por resolver. Sabemos describir su comportamiento con una precisión extraordinaria, pero seguimos sin disponer de una teoría capaz de unificar completamente la mecánica cuántica y la gravedad. Tampoco sabemos si el espacio-tiempo posee una estructura más profunda todavía o si los propios campos cuánticos emergen de principios aún desconocidos. Es posible que dentro de 100 años nuestra comprensión actual parezca tan incompleta como hoy nos parecen algunas ideas del siglo XIX.
Esa posibilidad no disminuye el valor de lo que sabemos. Al contrario, demuestra que la ciencia nunca deja de avanzar. Cada generación responde preguntas que parecían imposibles y, al hacerlo, descubre otras todavía más fascinantes. Quizá algún día comprendamos qué ocurrió exactamente en los primeros instantes del universo, cómo nació el propio espacio-tiempo o por qué existen precisamente estos campos y no otros diferentes. Tal vez entonces el fotón vuelva a sorprendernos una vez más. Porque si algo nos enseña la historia de la física es que las entidades aparentemente más sencillas suelen esconder las respuestas más profundas. Lo que comenzó como una simple pregunta sobre el origen de la energía de un fotón termina conduciéndonos hasta la estructura misma de la realidad. Y esa es, probablemente, la mayor lección de toda esta historia. El universo rara vez es como nuestra intuición espera que sea. Las respuestas más correctas suelen ser también las más sorprendentes. Un fotón no lleva una batería invisible. No almacena energía en un compartimento secreto. No posee un motor oculto que lo impulse a través del espacio. Es, sencillamente, una vibración cuantizada del campo electromagnético, una pequeña excitación nacida cuando otro sistema físico entrega parte de su energía. Esa vibración viaja a la velocidad de la luz transportando información y energía hasta desaparecer al interactuar con otra partícula, manteniendo intacta una de las leyes más fundamentales de toda la naturaleza, la conservación de la energía. Y quizá eso sea lo más extraordinario de todo. Que una idea tan elegante pueda explicar fenómenos tan distintos como el brillo de una estrella, el funcionamiento de un láser, las imágenes obtenidas por un telescopio espacial, la fotosíntesis de una hoja o incluso el hecho de que tú puedas ver estas palabras ahora mismo. Cada uno de esos acontecimientos depende, en última instancia, del mismo protagonista silencioso. Un fotón. Una diminuta excitación del campo electromagnético que, pese a no tener masa, ni tamaño, ni estructura interna, ha terminado convirtiéndose en una de las piezas más importantes para comprender el funcionamiento del universo entero. Y quizá la próxima vez que enciendas una simple linterna o levantes la vista hacia un cielo lleno de estrellas, recuerdes que delante de tus ojos no solo hay luz. Hay miles de millones de pequeños mensajeros cósmicos que llevan viajando durante tiempos inimaginables para contarte, sin pronunciar una sola palabra, la historia más fascinante jamás escrita, la historia del propio universo. Y quizá esa sea la idea más importante que puedes llevarte de todo este viaje. Durante miles de años, la humanidad creyó que el universo era un enorme escenario lleno de objetos sólidos moviéndose en un espacio vacío. Hoy sabemos que la realidad es mucho más extraordinaria. Sabemos que incluso el vacío está lleno de campos invisibles. Sabemos que la materia puede convertirse en energía y que la energía puede volver a convertirse en materia. Sabemos que un simple fotón, algo que ni siquiera posee masa o estructura interna, es capaz de cruzar miles de millones de años luz transportando información intacta sobre los rincones más lejanos del cosmos. Y, sin embargo, cuanto más aprendemos, más evidente resulta que apenas hemos comenzado a comprender la verdadera naturaleza del universo. Porque si una partícula aparentemente tan simple esconde conceptos tan profundos como la relatividad, la mecánica cuántica, la teoría de campos y la estructura del espacio-tiempo, ¿qué secretos seguirán ocultos en los fenómenos que todavía no entendemos? ¿Qué descubrimientos nos esperan cuando consigamos explicar la materia oscura, la energía oscura o desarrollar una teoría que unifique definitivamente la gravedad con la física cuántica? Puede que dentro de unas décadas nuestra visión actual del universo cambie otra vez por completo, igual que cambió cuando dejamos de pensar que la luz era solo una onda o cuando descubrimos que los fotones no son pequeñas bolas de energía, sino excitaciones de un campo que llena absolutamente todo el cosmos. Esa es precisamente la magia de la ciencia. No destruye el misterio. Lo transforma en preguntas todavía más fascinantes. Cada respuesta abre una puerta nueva. Cada descubrimiento revela que el universo es mucho más extraño, mucho más elegante y muchísimo más increíble de lo que jamás habíamos imaginado. Y quizá, mientras millones de fotones siguen llegando en este mismo instante desde estrellas lejanas, desde galaxias que ni siquiera existían cuando nació la Tierra o desde los rincones más antiguos del universo observable, alguno de ellos esté trayendo consigo la próxima gran respuesta que cambiará para siempre nuestra forma de entender la realidad. Si has llegado hasta aquí, significa que tú también sientes esa curiosidad por comprender los mayores misterios del universo. Así que, si quieres seguir explorando preguntas como esta, descubrir las ideas más sorprendentes de la física moderna y viajar juntos hasta los límites de lo que la ciencia conoce, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos vídeos.
También me encantaría leer tu opinión, así que deja en los comentarios cuál es el fenómeno del universo que más te cuesta comprender o sobre qué misterio te gustaría que habláramos en el próximo vídeo. Y si este contenido te ha hecho mirar la luz con otros ojos, regálale un me gusta. Puede parecer un gesto muy pequeño, pero ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este vídeo y podamos seguir creando contenido cada vez más ambicioso. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, donde volveremos a demostrar que, cuanto más aprendemos sobre el universo, más fascinante se vuelve cada una de sus preguntas.